Las enfermedades mentales menos dolorosas. Muchas veces se tiene la sensación de que todas las enfermedades mentales son dolorosas, y aunque gran parte de ellas sí lo sean, existen algunas que bajo determinadas circunstancias pueden no ser dolorosas para su portador, aunque como toda enfermedad seguirá siendo percibida por sus allegados. La mayoría de trastornos están relacionados con algún área concreta del cerebro o del sistema nervioso. Aunque las causas de cada uno de ellos puede diferir e incluso ser desconocida por la comunidad científica, las enfermedades mentales afectan a gran cantidad de personas. En términos estadísticos, se habla de que un tercio de la población sufrirá algún tipo de desorden mental durante su vida. Con el paso del tiempo, se comprobó que la percepción del dolor no depende únicamente de un daño físico. Por ejemplo, la teoría clásica del dolor no servía para explicar dolores como el del miembro fantasma, cuando una persona pierde un miembro del cuerpo pero sigue sintiendo dolor en esa zona, pese a que ya no está. O tampoco servía para explicar el dolor emocional y sus consecuencias. Se empezaron a buscar otras explicaciones al fenómeno del dolor, y una de las teorías que han surgido fue la desarrollada en 1965 por Ronald Melzack y Patrick Wald, llamada la teoría de la puerta de control. Según esta teoría, el dolor se compone de tres dimensiones. La primera es sensorial, que son las propiedades físicas del dolor. La segunda es motivacional, que es la relativa a los fenómenos emocionales del mismo. Y la tercera es la cognitiva, que es la interpretación que hacemos del dolor en función de experiencias previas, el contexto sociocultural y la atención que le prestamos, entre otros. Básicamente, la percepción del dolor no es directa, sino que existe un filtro del mensaje a nivel de distintas estructuras. Esa es la puerta de control, que depende de factores físicos, emocionales y cognitivos. Para poder sentir el dolor es necesario que el cerebro reciba el mensaje, pero antes que la información del dolor llegue a su destino en el cerebro, existe una puerta de entrada, que según si se abre o cierra, el dolor se siente o no, y con más o menos intensidad, además de darle más o menos importancia al nivel cognitivo. Esta teoría derivó en la teoría de la neuromatriz que desarrolló el propio Ronald Melzack, y que explica que la expansión del dolor y la transmisión del mismo por el organismo se debe a un sistema en el que intervienen diversas áreas del sistema nervioso central, del periférico y del sistema endocrino, influenciadas directamente por varios factores psicológicos, emocionales, genéticos y sociales, lo que significa que el dolor no es una experiencia directa, sino que está mediatizado por múltiples factores, entre los que se encuentran los factores psicológicos. Tenemos tendencia a negar o a ocultar todo el sufrimiento que producen las heridas psicológicas. En ocasiones debemos luchar contra la tradición cultural de no prestar atención o minusvalorar el dolor emocional, a veces asociado a la idea de que experimentar o manifestar dolor emocional es de personas débiles, y se nos enseña a disimular lo que nos hace daño emocionalmente. Entre las enfermedades mentales menos dolorosas se encuentran algunas muy comunes, como es el caso de las fobias. Una fobia es una enfermedad mental relacionada con la ansiedad en la que se experimenta un temor muy fuerte e irracional ante algo que no representa ningún peligro o es realmente bajo para la persona. Pese a que sus causas no están demasiado claras, existen muchas fobias distintas: a los espacios abiertos, por ejemplo, fobias a los insectos, a los espacios cerrados, a las alturas o incluso a volar. Aquellas personas con fobia evitan exponerse a aquello que les genera miedo, pero cuando deben afrontarse a ello experimentan los siguientes síntomas, como pánico, miedo, temor, aumento del ritmo cardíaco, deseo irrefrenable de huir, falta de aire, temblores, sudoración, entre otros. Los tratamientos con medicamentos y o terapias psicológicas ayudan a resolver muchos casos de fobias, si bien estas, en algunos casos como a las serpientes, son miedos racionales, muchas son tan irracionales que son inofensivas para la persona. TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC. Esta es una enfermedad mental en la que los afectados tienen una serie de obsesiones irracionales que les hacen llevar a cabo comportamientos compulsivos y repetitivos. Pese a que su gravedad varía, este trastorno puede llegar a afectar a la vida diaria, pues genera mucha angustia a la persona. Las causas siguen sin comprenderse del todo, aunque se sabe que es una mezcla de factores genéticos, sociales, ambientales y biológicos, los cuales se ven acrecentados ante acontecimientos traumáticos en la vida. Hay muchas formas distintas del TOC, por ejemplo el estrés cuando los objetos no están alineados o son perfectamente simétricos,
miedo a contaminarse por objetos que hayan tocado los demás, comprobar constantemente si la puerta se ha cerrado o pensamientos indeseados. El principal síntoma, además de tener que realizar repetitivamente estas acciones, es la ansiedad y el estrés que genera el no poder evitar la obsesión. Afortunadamente, los tratamientos con medicamentos y la psicoterapia ayudan a reducir el impacto que esta enfermedad tiene en la vida diaria. La ansiedad a veces representa un gran problema y otras veces solo puede ser una pequeña voz fácil de ignorar. Es por eso que el TOC, a pesar de todo, puede ser inofensivo en ciertos casos. El TDAH. Este es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es una enfermedad mental que sufren millones de niños en todo el mundo y que, pese a que no es lo común, puede prolongarse a la edad adulta. Los niños afectados por el TDAH suelen tener problemas para mantener la atención y a menudo presentan comportamientos impulsivos propios de la hiperactividad. Esto suele derivar en relaciones problemáticas con otros niños, una baja autoestima y un bajo rendimiento escolar. Pese a que suele resolverse antes de entrar en la edad adulta, algunos efectos persisten. Por ello es muy importante tratar el TDAH durante la infancia, ya que aunque no hay cura, los medicamentos o la psicoterapia ayudan mucho a aliviar los síntomas, haciendo que el niño se concentre mejor y no presente tanta hiperactividad. Esta enfermedad va perdiendo sus efectos con el pasar de los años y con las pastillas adecuadas, además de evidentes terapias. Por eso es considerada inofensiva. Trastorno límite de la personalidad. Este es una enfermedad mental en la que el afectado experimenta emociones turbulentas e inestables, cosa que se traduce en comportamientos impulsivos y en una dificultad para mantener relaciones sociales. Los afectados cambian de intereses repentinamente, tienden a ver las situaciones de forma extrema. Sus opiniones acerca de las personas cambian sin previo aviso y pasan de la euforia a la tristeza de manera muy rápida. Tienen manifestaciones de ira, pueden autolesionarse, no toleran la soledad, pueden incluso tener tendencia a consumir sustancias adictivas, entre otros. Los tratamientos con psicoterapia y las terapias de grupo suelen ser muy útiles. En este caso, los medicamentos no son tan utilizados, aunque pueden ayudar a reducir los altibajos emocionales y evitar que aparezcan complicaciones. Muchas personas que sufren de este trastorno pasan periodos de estabilidad durante su adultez, y estos son cada vez más frecuentes si son tratados de manera correcta, así que de ser diagnosticada y tratada a tiempo, todo estaría en orden para la persona. Trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad es considerada como una emoción caracterizada por sentimientos y estados de tensión, preocupaciones recurrentes acompañados de alteraciones fisiológicas. Si bien los sentimientos de ansiedad son normales ante situaciones potencialmente dañinas o preocupantes, el trastorno de ansiedad generalizada, también conocido como TAC, es considerado como un problema psicológico. En el caso de este, es categorizado como un trastorno crónico que involucra una ansiedad muy excesiva y duradera, acompañada de preocupaciones acerca de situaciones, objetos o eventos no específicos, aunque existen muchos más trastornos ansiosos, pero el trastorno de ansiedad generalizada es el más común de todos. Estrés. Esta es la respuesta del organismo para responder a la demanda física o psicológica fuera de lo habitual, que provoca un estado de tensión. Ocurre ante la adaptación de nuevas circunstancias. Una vez que el organismo responde y logra el equilibrio, se regresa al estado previo. El estrés se vuelve un problema cuando la persona está expuesta por un tiempo considerable a factores que generan dicho trastorno, provocando tensión muscular, dolor de cabeza o síntomas gastrointestinales, entre otros. Síndrome de Jerusalén. Está directamente asociado con la cultura cristiana o judía y aparece cuando una persona viaja a Jerusalén y comienza a creer que tiene una misión divina o para cumplir algún propósito al que ha sido llamado. A cualquier fan de los Simpsons le sonará. Este directamente es inofensivo, ya que para que dicha enfermedad sea causada tienen que causarse condiciones muy específicas. Así se podría estar un rato más, pero la realidad es que algo como la enfermedad mental menos dolorosa no existe. Una enfermedad es una enfermedad al fin y al cabo. Como te has dado cuenta, la más inofensiva de todas resultó ser el síndrome de Jerusalén, y si es así es por sus condiciones tan específicas. Toda enfermedad mental debe ser tratada y de ser posible curada con ayuda profesional, sin automedicarse y mucho menos utilizar pastillas sin la orientación y orden de un médico certificado.
Muchas veces se puede creer que existen enfermedades inofensivas, pero ya sabemos que no es así. Si crees que tienes algún trastorno mental, debes acudir a algún psicólogo o psiquiatra para ser atendido a tiempo. Puedes tomar este video como una reflexión o como simple entretenimiento, pero en cualquier caso esto ha sido todo en el video de hoy. Si te ha gustado el contenido, no olvides dejar un like, activar la campana para recibir una notificación cuando sea subido un nuevo video y suscríbete al canal donde aprenderás más sobre salud mental.